Bien, pues ya está grabando la sesión. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta, la que sería la última sesión de actividades de esta asignatura de Teoría Social que se imparte en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, en la licenciatura de Trabajo Social en el segundo semestre. Y bueno, pues hoy vamos a tratar de cerrar toda esta línea de trabajo que empezamos a ver desde el viejo Augusto Comte hasta prácticamente el desarrollo de las más recientes teorías postestructuralistas. Y bueno, Jacqueline y Viridiana estarán haciendo uso de la palabra para darnos un acercamiento a las temáticas de esta escuela, de esta corriente teórica y metodológica. Bueno, pues entonces voy a compartir pantalla. Compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Y aquí está. Díganme si la están viendo, por favor. Sí, profe. Perfecto. Pues listo. Estoy a sus órdenes. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el postestructuralismo. Bueno, para empezar, profesor, ¿usted puede dar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. ¿Qué es el postestructuralismo? Bueno, es un movimiento teórico y epistemológico. Es relativo a cómo se construye el conocimiento, que surge principalmente dentro de las ciencias humanas de tradición francesa y que tiene repercusiones en la forma de hacer filosofía, lingüística, ciencia, arte, historia, psicología, en general en las ciencias humanas en Occidente. Bueno, el postestructuralismo surge a partir de la segunda mitad del siglo XX en Francia, a finales de la década de los años 60, y el término post no indica el paso de una época a otra, sino la aparición de nuevas formas de hacer ciencias humanas. Bueno, el postestructuralismo mantiene supuestos fundamentales de la teoría del lenguaje del estructuralismo, del tema de la clase anterior, pero al mismo tiempo se distancia críticamente de una o varias de las variedades del estructuralismo. Y esto no quiere decir que es una ruptura con con el estructuralismo. Dice que es como lo sugiere el prefijo post, ni tampoco es una modificación, o sea que no rompe, como que podríamos decirlo así, que no rompe todas las barreras con el estructuralismo, pero tampoco no podríamos considerarlo como una nueva replantación de lo que fue el estructuralismo. El postestructuralismo es un procesamiento y una radicalización del estructuralismo. Durante este periodo, la sociedad francesa se encontraba en un estado delicado. El gobierno estuvo a punto de ser derrocado en 1968 tras un movimiento combinado entre trabajadores y estudiantes. Además, los comunistas franceses estaban dando cada vez más apoyo a las políticas opresivas de la Unión Soviética. Esto tuvo como consecuencia un aumento del descontento de los civiles contra la autoridad política e incluso contra el mismo sistema de gobierno. La que sigue, por favor. Entre los postestructuralistas más relevantes cabe destacar a Roland Barthes, Jean Baudrillard, Judith Baudrillard. A Gilles Deleuze, a Julia Christie, a Michel Foucault, Jacques Derrida y Jacques Lacan. Aunque muchos, estos postestructuralistas no se consideraban como tal, sino que el nombre de postestructuralista ya se fue dando, pero tiempo después. ¿Sí le puede dar a la siguiente, por favor, profesor? Roland Barthes nació en Cherburgo el 12 de noviembre de 1915.
Fue un crítico, ensayista y semiólogo francés, y fue uno de los principales representantes de la nueva crítica o crítica estructuralista, que propone una nueva e innovadora concepción del lenguaje. Su enfoque, junto a los de Michel Foucault y Jacques Derrida, generó lo que se conoce como segunda generación de la corriente estructuralista. Su idea del concepto, por ejemplo, incorporado los afectos, deslindando la abstracción de una nueva producción de sentido vinculada al placer. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Sí. Michel Foucault. Bueno, Es Michel. autor, Michel. Michel Foucault. Foucault. Ok. Foucault. Ajá. Este autor lo habían mencionado en la exposición pasada, la del estructuralismo. Bueno, también lo mencionamos porque vienen algunas cosas en nuestro tema sobre él, pero él no se consideraba ni estructuralista ni postestructuralista. Bueno, es algo que está un poco difícil de comprender. Él nació el 15 de octubre de 1926 en la localidad de Poitiers, Francia, y fue un historiador, psicólogo, filósofo y teórico social. Fue uno de los grandes pensadores del siglo XX, cuyas ideas generaron un gran impacto y ejercieron una gran influencia en todo el ambiente cultural francés de esa época. Y fue reconocido mundialmente por sus ideas sobre las instituciones sociales, especialmente las prisiones, el sistema de salud, la psiquiatría, y así como por sus estudios acerca de la sexualidad humana. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor, profesor? Jacques Derrida. Él nació el 15 de julio de 1930 y fue un filósofo francés reconocido como uno de los más influyentes de la tradición estructuralista y postestructuralista, que han formado parte de la filosofía occidental contemporánea. Se trata del fundador de la deconstrucción, una forma de analizar críticamente la organización literaria de los textos y de la filosofía, así como la organización política de las instituciones. La siguiente, por favor, profe. Gilles Deleuze. Gilles Deleuze. Deleuze. Nació en París, Francia, el 18 de enero de 1925. Sus teorías han influido tanto en el campo de la filosofía como en el de la creación y su idea dinámica de la escritura. Su enfoque, junto a los de Michel Foucault y Jacques Derrida, generó lo que se conoce como segunda generación de la corriente estructuralista. Su idea del concepto, por ejemplo, incorpora los afectos, deslindando la abstracción de nuevas producciones de sentido vinculadas al placer. ¿Le cambió? Sí, por favor, profe. Jacques Lacan. Nació el 13 de abril de 1901 en París y es una de las figuras más influyentes en los círculos académicos durante la mayor parte del siglo XX. Sus ideas han tenido una gran influencia en la teoría crítica y la teoría literaria, así como la teoría francesa, la sociología, la teoría feminista, la teoría del cine y el psicoanálisis clínico. Jacques Lacan desarrolló la teoría de los tres órdenes, que es lo imaginario, lo simbólico y lo real. ¿Le puedo dar a la que sigue, por favor? Jean Baudrillard. Él nació en Reims en 1929 y fue una de las figuras intelectuales más influyentes de la Edad Moderna. Su trabajo combinó una serie de campos entre lo que destaca la filosofía, la teoría social y la metafísica. Baudrillard, ¿se pronuncia? Baudrillard. Bueno, negó al yo como un elemento fundamental en el cambio social, apoyando las ideas postestructuralistas y estructuralistas que iban contra las creencias francesas de pensadores como Kant, Sartre
y René Descartes. Fue un autor extremadamente prolífico. Pues a lo largo de toda su vida publicó más de 30 libros de renombre. Y también algunas propuestas fue en el estructuralismo, fue el consumismo, que define bajo 2 puntos de vista el estructural, que es como sistema de cambios y de signos, y el estratégico como mecanismo de poder, de la productividad del trabajo y la resolución. En el estudio del postestructuralismo se considera como un producto, un punto focal de fuerzas, más que un agente creativo. También estudia el posmodernismo como surgimiento de la cultura posmoderna. Esta se debe a las nuevas tecnologías que se apoyan en el lenguaje, los medios de comunicación y la cultura de la imagen. La que sigue, por favor. Judith Butler. Ella nació el 24 de febrero de 1956. Es una de las figuras relevantes de la filosofía postestructuralista. Es sin duda una de las filósofas más influyentes e inspiradoras de teorías y conceptos en el campo de los estudios de género, feminismo y la teoría del cuerpo. Es una filósofa norteamericana cuyos aportes a la filosofía son considerados como uno de los influenciales del siglo XX y del presente. Defendió al postestructuralismo de manera similar a otros autores de renombre, como Derrida y Foucault. Habló sobre la complejidad de los sistemas binarios de concepto y explicó la ambigüedad que existe en el cambio de la lingüística. En lo que respecta a la interpretación de sus textos, sus ideas no solo revolucionaron el feminismo a nivel mundial, sino que reforzaron el pensamiento postestructuralista. Ella es la teoría de la performatividad de género. Su teoría, a partir de la ampliación de las ideas de John Austin sobre la teoría de los actos, habla de la concepción de ideología y aparatos ideológicos de estados de Lois Althusser y de la visión constructista de la sexualidad de Michel Foucault. Foucault, bueno, de la teoría de la deconstrucción de Jacques Derrida y del análisis laiano. Ella también retomó los planteamientos feministas de Simone de Judith Butler, bueno, ella misma, y su teoría de la performatividad de género apunta a desmantelar tanto la concepción del sujeto universalista que sustenta la política liberal. Y la que sí, por favor. Julia Kristeva es una filósofa teórica de la literatura y del feminismo, psicoanalista y escritora francesa de origen búlgaro. Estuve leyendo y a esta autora muchos no le toman en cuenta como una postestructuralista, pero sin embargo influyó también en cuanto al feminismo. Su obra de gran complejidad se enmarca por lo general en la crítica del estructuralismo, del neoestructuralismo y postestructuralismo, con influencias de Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault y Sigmund Freud, y ante todo sobre Sigmund Freud, y ante todo con Jacques Lacan. La que sigue, por favor. ¿Ya? Sí. Bueno, Foucault fue ante todo un teórico del poder y más específicamente de las relaciones entre discurso, poder y subjetividad. El postestructuralismo, de acuerdo con Derrida y Butler, es una teoría del conocimiento y del lenguaje, mientras que en el posmodernismo de Foucault, Barthes y Lyotard, Baudrillard.
Ajá, es una teoría de la sociedad y la cultura y la historia. Y bueno, ahí se muestra un cuadrito y a lo que investigué, por ejemplo, en el estructuralismo su dimensión epistemológica es la objetiva, mientras en el postestructuralismo su dimensión epistemológica es subjetiva. ¿Le puedo dar a la que sigue, de favor? Derrida plantea que los significados están dispersos por entre el lenguaje y los textos y que se difieren en el tiempo. También se refuerzan mutuamente junto con Derrida y Foucault en su crítica al estructuralismo. Por un lado, al reconocer que los significados trascendentales son relativos al tiempo y al espacio y que dependen de la retórica del texto, y por otro, al asumir que la estructura es ilusoria porque depende del poder y de los regímenes de verdad, es analíticamente inestable. ¿Se le puede dar a la que sigue, por favor? Gracias. Michel trabaja entre el significado y significante, otorgando al significante cierta primacia. Jacques Derrida elaborará una teoría que prácticamente desterra el significado y establece la primacia absoluta del significante. Ambos incorporan la filosofía de Nietzsche como una crítica tanto del estructuralismo, el cual es asociado al idealismo, el racionalismo y el cientifismo positivista, como el humanismo y la fenomenología, que aunque postulan que es el sujeto humano quien hace la historia, conciben hacer desde una perspectiva idealista y racionalista, aunque antepositivistas. Bueno, la praxis de la desconstrucción. La praxis de la desconstrucción, para Derrida, fue que la desconstrucción es una praxis a diferencia de un método, porque de ella procede según su objeto y por ello no siempre es de la misma manera. La praxis de la desconstrucción radica en el doble gesto que intenta en un primer paso invertir la jerarquía de pares de opuestos, como por ejemplo la oposición, significado, significante o interior-exterior, hombre o mujer. Bueno, dice que la desconstrucción a revelación y, bueno, hace como la revelación y el proceso de hacer visible lo excluido. Derrida lo denomina la praxis de la desconstrucción, como ya había mencionado. Está dirigida sobre todo en contra de las oposiciones conceptuales y las lógicas binarias. Como ya había mencionado este ejemplo que dice hombre-mujer, hay otros como naturaleza-cultura, interior-exterior, que dice que son inherentes al pensamiento occidental. Dice que esto porque un término siempre domina a otro y también es pensado siempre como que uno es más importante. La desconstrucción de Derrida intenta enredar y desenredar estas oposiciones y sus jerarquías para desplazar la totalidad de la lógica de la oposición de sus jerarquías. La siguiente, por favor. Bueno, los puntos básicos de las ciencias sociales postestructuralistas. En primer lugar, la teoría postestructuralista contiene un concepto de tiempo. Las teorías postestructuralistas investigan huellas pasadas, así como intertextualidades e interferencias históricas en los fenómenos sociales y culturales presentes. Y dice que en segundo punto se refiere a la crítica de las teorías sociológicas a diferenciación funcional, como las ha desarrollado sobre todo Nicholas Luhmann en su teoría de sistemas. Dice que se hace esto en vez de partir de códigos de sistemas específicos en cada uno de los casos de los subsistemas sociales. Y bueno, podría decirse así que busca el poder trascender en diferentes campos o ámbitos, no solo en uno en específico. Y el punto número 3, se refiere a la crítica de las universalidades como universalizaciones.
universalizaciones, como lo encontramos, por ejemplo, en el estructuralismo de Levi Strauss, en los supuestos muy extendido en la sociedad de una sexualidad natural de los dos sexos o en teorías de la elección racional. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? En los conceptos básicos centrales de las ciencias sociales postestructuralistas, el primer punto en las prácticas discursivas y no discursivas, bueno, el postestructuralismo, el lenguaje ya no es solamente un modelo de representación que reproduce la realidad, un medio de comunicación y de intercambio de información entre actores que transmite el sentido. Ese lenguaje ya es considerado como separable de manera absoluta de un mundo extralingüístico, sino que desde la perspectiva postestructuralista y se supera esta distinción a favor de un concepto más amplio y de lenguaje. ¿Le puede dar a la siguiente, profe? Sí. Las relaciones de poder. Las concepciones usuales del poder de las ciencias sociales están ligadas todavía a una concepción jurídica del poder que asocia el poder ya sea exclusivamente con la prohibición, la ley, la coerción, la exclusión y la violencia, o bien con la legitimidad y el consenso. Bueno, para esto, el punto de partida de análisis postestructuralista del poder es la concepción del mismo debida, bueno, esto es de Foucault. La concepción del poder productivo se distingue de una concepción jurídica del poder. Y bueno, en número uno, el poder, ellos mencionan que no es algo que se pueda poseer, sino que tiene un carácter relacional. Dice que no es algo que esté centrado en un grupo o clase y transcurra de arriba abajo, porque por el carácter relacional, cuando este aparece, hay resistencia y contrapoder. Y dice que el poder no reproduce alguna eventual realidad que estuviera a un nivel más profundo, o las relaciones sociales que serían externas a dicha realidad. Bueno, para Foucault, el poder parte de una microfísica del poder que penetra en las relaciones sociales como los cuerpos y también como en los cuerpos individuales y los hace surgir. Y bueno, esto es algo que dijo Butler. El poder no solamente actúa sobre un sujeto, sino que causa en sentido transitivo surgimiento del sujeto. La de subjetivación es como en Foucault, también para Butler, en la teoría del discurso, las relaciones de poder son la condición de la subjetividad y de la identidad. Sin embargo, más allá de Foucault, ella se interesa también por la psique del poder, es decir, por la cuestión de cómo y por qué los sujetos permanecen atados a su propia identidad. Y bueno, para de la subjetivación, también tengo algo que dijo Butler. Dice, el poder puede influir sobre un sujeto si se le impone a la existencia de este sujeto normas de reconocibilidad. Y dice que el sujeto debe desear el reconocimiento y tiene que sentirse atado por ello desde su fundamento a las categorías que le garantizan la existencia social. La siguiente, por favor, profe. Bueno, la socialización y la sociedad o lo social, entonces, bueno, se supone que un fin de lo social posmoderno, de acuerdo con Wittgenstein, bueno, en una individualización desintegra la sociedad, sino que están en contradicción con aquellos diseños sociológicos de teorías en los cuales la sociedad ya no solamente es tratada como una agregación coherente de diferentes mundos de sentido, subjetivos o intersubjetivos, sin tener la pretensión de una objetividad. Los postestructuralistas interpretan los procesos de individualización como signos de una disolución de la sociedad, sino que más bien tratan de comprender parte de los procesos integrales.
e incluso penetran en los cuerpos de los individuos. El postestructuralismo no solo implica un cambio teórico, sino también una transformación en el mundo social. El estructuralismo se centraba exclusivamente en el análisis del mundo moderno, mientras el objeto del análisis del postestructuralismo es la sociedad posmoderna. En efecto, muchos de los principales postestructuralistas están también implicados en el movimiento intelectual conocido como posmodernismo. El posmodernismo representa un ataque contra la estructura, en esta estructura arquitectónica. ¿Le puede dar a la siguiente? Dice, pero el estructuralismo, el postestructuralismo y el posmodernismo comparten el interés por el lenguaje. Es lo que mencionaba el profesor en la clase anterior. Y dice que esto se debe en parte a sus raíces de la lingüística, particularmente en las ideas de Saussure. Saussure. Sí. Bueno, eso sería todo de nuestra parte, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a la sesión de las preguntas. Entonces, ya saben que hay dos mecanismos para las preguntas. Una es la cuestión de abrir su micrófono para solicitar la palabra, o la otra es a través del chat. Preguntas, compañeros, por favor, para el equipo. Sí, bueno, ahí está la primera pregunta, equipo. ¿A qué te refieres con cambios físicos, José Luis Molinar? ¿No serán cambios sociales? José Luis, ¿nos explicas a qué te refieres con cambio físico? Claro. Algún cambio dentro de la sociedad. Sí, porque cambios físicos son otras cosas, ¿no? Bueno, pues podría decirse que además de los cambios de esta ideología que se supone que surgió en Francia, por lo que había mencionado mi compañera Viri, de que había habido problemas sobre un movimiento. Bueno, aparte de esto que generó el cambio en lo teórico, podría decirse que dentro de la sociedad, me imagino que es dentro de la forma de pensar, de que surjan nuevas, pues, hacia nuevos temas que a lo mejor antes no se mencionaban, como ese nuevo interés por esos temas en la sociedad. No sé si esté bien, o si no, puede corregirme, profe, por favor. Ok. Ahorita en la parte de mi exposición hago algunos comentarios, ¿no? Dice Molinar, disculpe que estoy trabajando y no puedo abrir el micrófono. Ay, canijo. Yo a tu pregunta, bueno, no, realmente no sé si esté bien y espero que el profesor me corrija, pero también podríamos agregarle que, por ejemplo, gracias a ello, ahora ya hay más como libertad de expresión. Por ejemplo, con la autora Judy, que ella que trabajó con que haya más liberal, con que seamos más liberales. Apoyó muchísimo lo que es ¿cómo se le llama? El
LGTBIQ, bueno, ajá, o sea, los movimientos lésbico, gay, transexuales, intersexuales y queer. Sí, eso es lo que ella también apoyó y bueno, yo agregaría eso también a los cambios que se han generado. No sé si esté bien. Sí, es correcto. Sí, porque así como menciona mi compañera Viri, antes como que no se tocaban tanto esos temas, entonces como que dio paso a paso a esos temas que actualmente suenan mucho. Ajá. Bueno, Ana Fabiola Cortés dice, Saussure, ¿cómo entraba en el postestructuralismo? Bueno, él no era un postestructuralista, pero él dice que entraba podría decirse que en sus aportaciones que él dio sobre lo del lenguaje fue como retomaron esto los postestructuralistas, pero él como tal no entró en el postestructuralismo. Sí, así es, Ana Fabiola. De hecho, recuerden que Saussure va a ser prácticamente la fuente teórica que va a permitir el nacimiento del estructuralismo y posteriormente va a influir en el desarrollo del postestructuralismo, pero Saussure no es ni uno ni lo otro. Saussure es Saussure. Pero bien, buena pregunta de todos modos, porque bueno, finalmente nos pones a mover el cacahuate, Fabiola. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más? No tiene que haber más preguntas, ¿eh? Como que no, ahí está otro. Entonces, el postestructuralismo es como una modernización, ya no entendí. Pues podríamos decirlo, sí, como una modernización, tal vez, pero más en lo teórico, como que renovar las ideas, porque, bueno, no sé si esté bien explicarlo así, pero siento que a comparación del estructuralismo, así como lo menciona la palabra estructuralismo, era como una estructura, como algo que se debía seguir, y el postestructuralismo era como que se salía de eso, de dejar de seguir la estructura, como ir más allá. Más o menos, más o menos. Recuerden que para Saussure la estructura es el signo lingüístico. Entonces, lo único que va a pasar con el estructuralismo es que van a continuar la tradición de Saussure sobre considerar que la estructura, tanto lingüística como social, están basadas bajo el principio de un signo. Eso es lo que les explicaba yo la vez pasada en mi participación, y el postestructuralismo romperá la idea precisamente de que hay una premeditación sintética y una premeditación objetiva del signo. Entonces ellos dicen, vámonos sobre la parte de la subjetividad del signo, y ese es básicamente el gran aporte del estructuralismo. Pero bueno, ahorita lo explicamos, pero adelante con las preguntas, me parece que vamos bien. A ver, dice... no, ya es la que ya había leído. Sí, la que ya habías leído. ¿Alguien más tiene una pregunta? También pueden abrir sus micrófonos, sí, para más fácil. Es mucho más fácil y más rápido. ¿No? ¿No hay preguntas? A ver, aquí está otra. Ahí está. Fátima Lara, ¿qué consideras que sería lo más importante del postestructuralismo? Bueno, no sé, a ver, lo más importante del postestructuralismo tal vez sería ese paso como a lo nuevo y no seguir como que lo tradicional, aunque, bueno, por lo que alcancé a leer, dice que es como que fue un poco criticada, porque pues así como lo explicamos, también creo que sí es un poco difícil de comprender, pero creo que es más eso, que abrió paso a algo nuevo, que no se quedó como siguiendo lo mismo, aunque
como ya lo mencionábamos, aunque algunos también de los autores que se supone que representaron también no se consideraban postestructuralistas, o sea, como que también decían, pues como que esto no me gusta mucho, pero ahí, yo siento que es más eso, que es lo más importante del postestructuralismo. En términos más generales, ¿cómo definirían el postestructuralismo? Viri. Como una, bueno, yo lo definiría más como una renovación, una innovación nueva en el cual nos ha ayudado a surgir nuevos movimientos, a renovar, ¿cómo decir? No sé. Pues sí, como algo nuevo que ha cambiado y que nos ha ayudado a mejorar. Bueno, no sé si contestamos sus preguntas, pero lo intentamos, lo más que más que pudimos. Ok, les agradezco el esfuerzo. Gracias, profe. Nuevamente les comento, no es sencillo, no es sencillo por una razón. Estas escuelas, tanto las estructuralistas como las postestructuralistas, parten de una premisa muy diferente a la que parte la sociología positivista de Comte, o incluso la sociología comprensiva de Weber, o incluso la sociología materialista de Marx. Digamos que es mucho más sencillo pensar las estructuras sociales como las piensa Comte, como las piensa Weber o como las piensa Marx, a como la piensa toda esta bola de estructuralistas que nos están metiendo en este lío, ¿no? Aquí hay un cambio, un giro, y es un giro lingüístico, mientras que el concepto de estructura en Marx está basado en las relaciones de producción, en las relaciones económicas, o la estructura en Weber está de algún modo enmarcado en las interacciones culturales. En estos personajes que estamos viendo, desde Saussure hasta pasando todo el estructuralismo y ahora el postestructuralismo, la estructura no está ni en la estructura económica, ni en la estructura cultural, ni en la estructura política, sino en el lenguaje mismo. El código lingüístico se convierte en la estructura. Y entonces uno tiene que partir básicamente de ese postulado para poder entender por dónde están pensando estos señores, porque no están pensando sociológicamente, y sin embargo hacen con sus aportaciones, digamos, ofrecen canales de interpretación social, a pesar de que la fundamentación de su concepto de estructura está muy alejado de la estructura social como nosotros estamos acostumbrados a pensar. Entonces, a estas corrientes que empiezan con Saussure, que se desarrollan en todo el estructuralismo y el postestructuralismo, les vamos a llamar las corrientes del giro lingüístico, porque están pensando en otro rollo de la estructura, no es la estructura social como estamos acostumbrados a pensar. Y ahorita se los explico, ¿les parece? Bueno, entonces, bueno, voy a abrir nuevamente, como siempre, como todas
las sesiones que hemos hecho. Voy a abrir el pizarrón para que podamos ahí expresar algunas de las ideas, por lo menos dejarlas ahí sugeridas, ¿no? Recuerden que finalmente, aquí. Finalmente, estos son acercamientos solamente. No podríamos decir, ninguno de ustedes, ni siquiera yo, que a partir de esto que vimos ya conocemos a profundidad a cada uno de los autores y a cada una de las corrientes. En realidad lo único que estamos haciendo es tener un acercamiento a ellos para que en algún otro momento por lo menos tengamos ya una cierta idea de cómo podemos abordar segunda parte del siglo XX, creo que es podamos abordar estas teorías y obviamente estas propuestas de carácter metodológico, porque lo que estamos tratando de revisar es precisamente cómo podemos nosotros producir una investigación social a partir de todas estas corrientes que hemos visto. Fíjense, cada una de estas corrientes visualiza de un cierto modo a la realidad, ¿sí? Y esa es la parte interesante, porque no solamente visualizan de un cierto modo específico a la realidad, sino que además hacen acotaciones importantes a lo que sería la forma de investigar esa realidad. Y entonces vamos a entrarle por ahí. Permítanme un segundo, déjenme abrir el pizarrón. Aquí está. Bien, entonces estamos hablando de una corriente diferente. ¿Y dónde quedó nuestro Sigmund Freud? Esta es una versión vieja. Este no es. Aquí nos faltan cosas. A ver, permíteme un segundo. Este no es el que quería yo abrir. Está incompleto. Teoría social. Pero debería de estar aquí. Permítame un segundo. ¿Quiere ver si lo tengo en otro lado? Porque no, este está incompleto. Aquí faltaría precisamente la exposición que tuvimos sobre el estructuralismo. Nos quedamos en la escuela de Frankfurt. A ver, permítanme un minuto, no sé dónde lo metí. A ver, ¿cómo se llama? A ver, cancela. Se llama segunda parte siglo XX. A ver, recientes. Segunda parte siglo XX. Conflicto de resolución. Exposiciones. Santo Dios, ¿dónde lo habré metido? A ver. A menos que esté aquí en materiales. Materiales didácticos aquí. Estructuras del poder. Línea rectoría. No, no está. My goodness. A ver, déjenme cerrar aquí tantito. Y voy a abrir aquí. Y vamos a poner segunda parte, siglo XX. Siglo XIX autores, es el primero que hicimos, donde vimos a Comte, a Marx y a todos ellos. Újales. Pues es el único. Y es precisamente este. Bueno, después
pues veo qué pasó. Pero bueno, entonces regresemos a lo que estábamos checando. Es que quería partir del principio que hicimos la vez pasada sobre el estructuralismo, sobre el estructuralismo, a partir precisamente de las propuestas teóricas de Saussure, y obviamente lo que esto implica en términos de ese giro lingüístico que estaba yo comentando hace un momento. ¿Qué hago? ¿Dónde lo habré metido? ¿Dónde lo habré metido? ¿Dónde lo habré metido? A menos que lo haya cerrado sin grabar, pero no creo. Bueno. Entonces vamos a ver este asunto del post. A ver qué le pasa a esto. Como ya es la última, ya siente nostalgia. Ah, qué caray. A ver, voy a cerrar todo esto. Incluso que no. A ver, permítame un segundito porque algo está raro. A ver, aquí. Miren, eso es exactamente lo que nos hace falta. Esto sí aparece en el PDF, pero nos falta todavía bueno, no está guardado lo del estructuralismo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Vamos a abrir este. Uy, qué lío, quién sabe qué habrá pasado. Lo malo es que con eso perdemos un material importante de la clase. Pues no. A ver. Bueno, ok. Pues partamos otra vez. A ver si podemos recuperar esas notas de la sesión anterior. Bueno, están guardadas, más bien están grabadas en el video anterior, pero bueno, eso implica que rescatar todo eso. Bueno, básicamente quisiera que pensáramos en el siguiente concepto, en el concepto precisamente, no de estructuralismo ni de postestructuralismo, simplemente el de estructura social, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando se planteó el tema del estructural funcionalismo, se nos decía que finalmente a Talcott Parsons, vamos a poner por acá Talcott Parsons, vamos 21, a Parsons nos hablaba de la estructura social, pero Parsons pensaba que la estructura social era una especie de organismo, por acá lo tenemos, aquí están, ¿se acuerdan de esto? De organismo, de sistema, en el cual pues las cosas estaba conformado por otras estructuras internas que de algún modo determinaban el funcionamiento de todo el sistema. Entonces, esto es una estructura, y esta estructura, de algún modo, lo veíamos en aquella ocasión, nos daba una sensación de estructura jerárquica, y también, ¿se acuerdan? Incluso por acá pusimos un triangulito de estratificación. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos entendido siempre por estructura, es este sistema, ¿sí? Si nosotros incluso quisiéramos abrir ahorita
una página por acá y dijéramos, queremos que nos definas qué es estructura, vamos a encontrarnos, vamos a ver esta, que es la Wikipedia. Ustedes saben que yo detesto esto, pero ahorita solamente para tener una idea cercana, dice, la estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes entrelazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. La estructura es el conjunto de elementos que caracterizan un determinado ámbito de la realidad o sistema. Más o menos, ¿no? Entonces, si regresamos acá, podemos nosotros ver que en efecto esto es una estructura. Y así se había considerado el concepto de estructura prácticamente en todas las corrientes sociológicas, hasta Parsons, ¿sí? O más bien hasta Saussure, ¿sí? Porque para Parsons la estructura social estaba fundamentada en lo que ahorita veíamos, ahí donde está. La estructura social pues era prácticamente un sistema de funciones y de roles dentro de esta estructura. Entonces, bueno, pues eso es fácil de entender. El concepto de estructura ahí es fácil de entender. Aquí está. Y ahí está. Bueno, entonces tenemos el concepto de estructura. De hecho, podemos incluso pensar en una especie de edificio, ¿no? Estructura. Aquí están las estructuras. Vamos a buscar imágenes de estructura y aquí está, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, esto es una estructura, esto es una estructura donde cada uno de los elementos tiene una función que vinculada con la función de los otros, pues le da sentido a todo el sistema. Y esto es una estructura jerárquica donde hay sistemas de autoridad, hay sistemas de autoridad y los sistemas de autoridad están basados en la estructura de la jerarquización de las funciones y obviamente pues dentro de esa jerarquización de las funciones se organizan las empresas y la sociedad es una especie de empresa constituida. Y entonces, bueno, así hemos considerado hasta Saussure, así hemos considerado el problema de la estructura. ¿Sí? Me regreso otra vez a mi página. Y entonces, nosotros podemos decir que incluso antes de Parsons, si nosotros le hubiéramos preguntado a Comte, ¿sí? Comte diría, pues sí, eso es una estructura, ¿sí? Un sistema ordenado de funciones que en efecto nos explican el orden social. Esa es la idea, el orden. Ay, creo que soy malo para escribir todavía con estas cosas. Bueno, entonces, esto presupone la idea del orden. Si le preguntáramos a Marx nos hubiera dicho, miren, lo que pasa es que la estructura en realidad no es más que una forma de organizar las correspondencias entre una base económica, o sea, la estructura es económica, de acuerdo a Marx. Aquí está. Y entonces él decía, ¿se acuerdan? Incluso este esquema yo se los hacía en algún momento. Les decía, bueno, pues es que para Marx la estructura social está basada en los elementos de la superestructura, que es la base económica. Eso lo vimos cuando vimos a Marx precisamente. Superestructura, ¿sí? Y la infraestructura. Entonces, la infraestructura básicamente es la parte económica, el basamento económico de la realidad, mientras que la superestructura, pues es el basamento
jurídico, ideológico y político de esa sociedad. Entonces, este sería un poco entendido con respecto a lo que plantea Marx. Y entonces, si se dan cuenta, tiene más o menos una idea semejante. Es un edificio que funciona, ¿no? Y aquí también es un edificio que funciona, y podremos incluso hablar del gran Durkheim, y Durkheim estará pensando casi en la misma idea de lo que es una estructura. Y entonces, pues uno, cuando piensa en estructuras sociales, piensa en esto. Pero, siempre hay un pero. Cuando llega Saussure, pues obviamente no es sociólogo, ¿sí? Cuando llega Saussure, él no es ni filósofo, ni sociólogo, y obviamente pues anda en otros rollos más vinculados con el asunto de la lingüística y de la antropología. Y entonces, Saussure va a generar lo que es el giro lingüístico, el giro lingüístico, en el concepto de la estructura. Para Saussure, ya lo habíamos visto eso la sesión pasada, la estructura en realidad está fundamentada bajo la dinámica del signo, y obviamente dentro de esta situación de los signos lingüísticos, nos hablaba, ¿se acuerdan? Yo se los comentaba también, de que hay elementos internos y externos en el lenguaje, y de esos elementos internos y externos en el lenguaje prácticamente recaen en la expresión primaria, la expresión más esencial del lenguaje, que es precisamente el signo. Y el signo, de hecho también se los dije la sesión pasada, pues tiene dos dinámicas, ¿no? La dinámica que tiene dos dinámicas, una que le vamos a llamar la representación. La representación también es entendido como el significado, y por el otro lado, tiene el signo, tiene una imagen fonética, que son las palabras, y esas palabras en realidad son los significantes. Y los significantes, yo decía, bueno, son los materiales o los componentes sensibles del signo. Cada vez que nosotros pensamos en un signo, es decir, en una palabra, nosotros pensamos que todos los signos tienen una representación o significado y se refieren a un elemento de la realidad, tanto material como sensible, que es a la que nos referimos. Entonces, si yo digo mesa podría ser precisamente bueno, ayer hablamos de un vaso, ¿no? Si yo digo vaso, el vaso es en realidad una representación del significado de un objeto o de una idea, en este caso, el componente material de ese objeto y de esa idea, y entonces tendríamos nosotros que el vaso es un signo precisamente porque tiene un significado y es un significante. Entonces, esa parte importante, nosotros podemos decir que todas las palabras son signos y todos los signos más o menos funcionan bajo esta dinámica interna y esta dinámica externa del signo. Claro, habrá algunos elementos que no tengan una representación, digamos, material o sensible, y entonces dejemos de hablar de signo y hablemos de símbolo, ¿sí? Y entonces el símbolo tiene una representación, es decir, tiene un significado, y su imagen fonética, es decir, su significante, no necesariamente
tiene un componente material o sensible, como en el caso de los signos. En el símbolo, la imagen fonética puede ser simplemente una imagen de significado. Entonces, no es lo mismo hablar de un vaso, como lo teníamos acá, hablar, por ejemplo, de la bandera. La bandera es un símbolo porque no solamente tiene un significado como tal, sino que además nos conduce a una serie de significados propios de ese objeto o de ese símbolo. Entonces, Saussure va a establecer esta dinámica lingüística y va a decir, señores, esta es la estructura. Esta es la estructura del lenguaje, ¿no? Y entonces, todo el chiste consiste en que entendamos cómo es la relación dialógica entre el significado y el significante, es decir, entre la representación y las imágenes fonéticas con las cuales nosotros nos comunicamos a través de esos signos o a través de esos símbolos. Y esta idea va a ser recuperada, ya se los dije, bueno, nos lo dijeron de hecho los compañeros de la clase de la sesión pasada, pues va a ser retomada por un grupo de pensadores, ¿sí? Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, que van a Louis Althusser, que nos van a empezar a hablar precisamente sobre esta estructura, pero ya no la estructura social que estábamos acostumbrados a visualizar con los sociólogos o con los economistas, sino una estructura que parte precisamente de la dinámica completa del lenguaje. Vamos a poner aquí la palabra lenguaje para que no se nos olvide. Entonces, este giro lingüístico va a ser muy importante, porque nadie se podría imaginar que esta estructura del significado y el significante, de la objetividad y de la subjetividad, pudiera haber generado toda una nueva visión acerca de lo social. Al principio Saussure no estaba interesado en reconducir esta idea de la estructura lingüística, semiótica, hacia lo social, pero precisamente Lévi-Strauss y Louis Althusser van a llevar precisamente este giro lingüístico de la estructura hacia lo social. Y cuando esto llega a la dinámica de esta visión lingüística es utilizada precisamente por los representantes del estructuralismo, bueno, pues llevamos el giro lingüístico. Este giro lingüístico lo vamos a llevar a la estructura, pero a la estructura social. Entonces, por supuesto, que los autores de esta corriente, Claude Lévi-Strauss o este señor que Louis Althusser, Althusser, van a tratar de llevar la comprensión de este giro lingüístico a lo social y pues obviamente van entendiendo que sí se puede hacer un análisis precisamente de la realidad como una entidad semiótica, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que colocar acá. El estructuralismo visualiza que la realidad es un sistema semiótico, ¿sí? Y por supuesto, esto significa que está compuesta por signos, por símbolos. Entonces, las estructuras significativas de una sociedad pues, entran precisamente a colación con estas grandes visiones. Por ejemplo, ya veíamos en el caso de Lévi-Strauss, Lévi-Strauss va a analizar las estructuras del parentesco, y Louis Althusser nos va a hablar acerca de los aparatos ideológicos del Estado. Entonces,
tanto en las estructuras del parentesco de Levi-Strauss como en los aparatos ideológicos del Estado de Althusser, lo que nosotros encontramos es precisamente este ejercicio de llevar la noción de estructura lingüística a el análisis de lo social. Entonces, esto va a estar presente en muchos pensadores, ya no los habían presentado las compañeras en la sesión anterior, y obviamente de pronto se encuentra uno con la confusión de saber si, por ejemplo, Lacan era estructuralista o si Foucault también lo era. Ellos jamás se funcionalismo estructuralismo, aquí está la exposición. Bueno, ellos jamás se hubieran considerado como estructuralistas, ni como postestructuralistas tampoco. Entonces, bueno, fíjense, aquí está Roland Barthes, y Roland Barthes y Jacques Lacan están más vinculados al postestructuralismo que al estructuralismo, de acuerdo a la exposición que hoy nos dieron las compañeras. Y bueno, Michel Foucault jamás aceptó ser ni estructuralista ni postestructuralista. Jean Piaget pues andaba en otros rollos más bien de trabajo educativo, de la formación psicológica de los niños, pero bueno, aquí aparece, ¿no? Algunos piensan que Jean Piaget está más cercano a una corriente que se le conoce como la Escuela de Ginebra. Habrá que revisarlo. Y bueno, pues estos son algunos de los autores que de algún modo definen el estructuralismo, aunque bueno, ya lo vimos, estos son, digamos, los que van a tratar de llevar desde la antropología estructural o del análisis de las ideologías, es decir, de la subjetividad que surge entre los individuos concretos, interpelados por la ideología de los sujetos concretos, bueno, van a ser básicamente los que le van a dar sentido a esta visión del giro lingüístico. Pero, y aquí es donde viene la parte importante de la exposición que hoy fuimos testigos, el postestructuralismo. Bueno, el postestructuralismo es una corriente que surge bajo el principio de crítica del estructuralismo, pero crítica aquí no significa, es que están bien jodidos y los vamos a dejar. No, más bien es un replanteamiento de este giro lingüístico en esta estructura social. Y es este replanteamiento, vamos aquí, va a ir precisamente a tratar de entender los elementos del lenguaje en la estructura social, pero ya no solamente del lenguaje, sino ahora el giro lingüístico va a ir dirigido ya no hacia la idea de la estructura social, sino a la idea de la intersubjetividad social. Esta cuestión de la intersubjetividad es uno de los temas más importantes que se van a empezar a desarrollar a partir precisamente de los pensadores postestructuralistas. Si nosotros nos vamos a la exposición, más o menos podemos encontrar algunas nociones de estos sujetos. Es decir, fíjense, aquí sí es más sencillo haber encontrado a todos estos autores, incluso a Roland Barthes, a Michel Foucault, ya más cercanos al postestructuralismo, porque tanto Barthes, con la cuestión del hedonismo, con la cuestión de la semiología de la sensualidad, así como en el caso de Michel Foucault, en términos de los impactos del poder en la subjetividad del cuerpo, o en el caso de Jacques Derrida, que se va a meter precisamente a la dinámica de la deconstrucción como forma para analizar críticamente la organización literaria de los textos y de los textos filosóficos, así como Gilles Deleuze, que fue compañero, muy amigo de Michel Foucault, pues va a tratar precisamente de analizar los conceptos de producción de la nueva subjetividad,
vinculadas directamente a la dinámica del placer, o el Lacan, que es uno de los importantes, que va a darnos la teoría de los tres órdenes. Bueno, todos estos temas, incluyendo a Jean Baudrillard o a Judith Butler, ¿sí? O a Julia Kristeva, todos ellos van directamente vinculados a fenómenos que están directamente vinculados con la subjetividad o con el poder. Y entonces, esto es lo que los hermana, esto es lo que los hace, digamos, cercanos a una corriente. Por supuesto que si les preguntas a todos ellos si son postestructuralistas, pues definitivamente yo creo que el único que medio aceptaría la definición de postestructuralista sería Lacan, y aún así yo lo digo con cierto recelo en este sentido del reconocimiento de una escuela como tal. El postestructuralismo no es una escuela como lo fue la escuela de Frankfurt, ¿no? Que sí, ahí ellos mismos publicaban, analizaban y daban más o menos un seguimiento, aunque otra vez, insisto, escuela no estoy hablando de institución, sino más bien de una corriente de pensamiento que se empezó a constituir. El postestructuralismo no es una escuela, cada uno de estos sujetos que estábamos viendo aquí, Julia Kristeva, Judith Butler, Jean Baudrillard, Foucault y Lacan y todos ellos, pues cada uno de ellos va a entrar por su propia dinámica a sus análisis, a sus propuestas teóricas, y obviamente nos van a dar una visión completa de lo que es la sociedad, ya no como estructura de funciones, ya no como estructura económica, sino como estructura de poder. Y entonces, si uno revisa la obra de cada uno de estos personajes, pues todos ellos hablan de algún modo del poder. Y entonces, perdón, y entonces, pues lo importante es visualizar cómo es que esta visión postestructuralista está generando una nueva forma de entender la sociedad y obviamente una nueva forma de poder estudiarla a través de los conceptos liberadores de de esta corriente. Falta un personaje que aquí no fue incluido, porque es quizás de los más contemporáneos, que es Slavoj Žižek. Slavoj Žižek es discípulo directo de Lacan, de hecho es seguidor de Lacan, y amigo muy cercano de Judith Butler, y ahora es uno de los filósofos, digamos, más importantes del siglo XXI, y también están de algún modo vinculados con el llamado postestructuralismo. ¿Qué han aportado socialmente? Hace rato preguntaba uno de los compañeros. Bueno, por ejemplo, Butler en efecto ha dado un sentido importante a la cuestión del feminismo, y obviamente no solamente en términos militantes, sino en términos teóricos, y nos ha enseñado algo que a lo mejor ni siquiera nos hubiéramos podido imaginar hace 15, 20 años, que es precisamente el problema de la performatividad. Lo que dice Butler es que socialmente sexo y género son dos cosas completamente distintas, y lo que dice es que el género es una presentación pública, un performance, ¿sí? Y esa presentación de nuestra sensualidad y de nuestra sexualidad está socialmente constituido, de tal modo entonces que pudiéramos decidirnos por otro tipo de género sin que esto tuviera que representar una irrupción a la sexualidad performática de los heterosexuales. Entonces, por supuesto que estos planteamientos tienen un fuerte impacto en el imaginario de los movimientos sociales de resistencia desde el género, desde las diferentes intergéneros y todas estas expresiones de la sexualidad contemporánea. En el caso, por ejemplo, de Michel Foucault es uno de los autores más citados en la literatura sociológica de nuestra época. De hecho, incluso al parecer es el que se lleva las palmas en términos de citación universal. Todo mundo
conoce o pretende conocer a Michel Foucault, sobre todo cuando trata de analizar los problemas del poder en la sociedad contemporánea. Él mismo lo dijo, yo no soy un teórico del poder, soy un teórico del sujeto, pero para comprender a los sujetos necesitamos entender las dinámicas del poder. El sujeto que tiene la posibilidad de liberarse a través del cuidado de sí mismo, o el sujeto que está sujetado por las estructuras de poder, por las estructuras subjetivas y, por supuesto, por las estructuras que dominan su propio cuerpo. De acuerdo a la visión Foucaultiana, el poder se inscribe en los cuerpos. No solamente es una ordenación de dominación, sino que además se va incorporando en la subjetividad, se va incorporando en nuestra corporeidad y a veces sin saberlo, a veces sin siquiera pretenderlo, nuestro cuerpo se encuentra ya dominado, controlado por todos estos sistemas de poder. Entonces, pues básicamente este es el principio del postestructuralismo y es una de las corrientes más contemporáneas si nosotros quisiéramos visualizar el orden que por acá ya habíamos colocado de todas las corrientes más importantes. Todavía hay más corrientes, hablaba yo de la Escuela de Ginebra, está también el neopositivismo, la Escuela de Viena y muchas otras más, pero digamos que para los estudios sociales que a veces nosotros, los que nos dedicamos a la sociología, o para ustedes que se van a dedicar al trabajo social, pues es importante que tengan conocimiento de que cada una de estas corrientes tiene una forma de mirar la sociedad y, por supuesto, una propuesta metodológica para estudiarla. El marxismo, desde los aspectos de los modos de producción, de los sistemas de clases, de lucha de clases sociales, hasta la cuestión de la posibilidad de la liberación de los sujetos a partir de la construcción de sistemas políticos fiables, o el estructuralismo, que nos habla acerca de las estructuras colectivas de roles, estructura y función de las sociedades ordenadas capitalistas, o la fenomenología sociológica de Schutz, que nos hablará precisamente de la producción del sentido social, o el estructuralismo, precisamente, que nos da el giro lingüístico para presentarnos una visión objetiva, pero dirigida precisamente hacia la semiótica social. El postestructuralismo, que es el que acabamos de ver, aquí está, se dan cuenta, está Slavoj Žižek como uno de los teóricos postestructurales más importantes, que está de algún modo vinculada con el posmodernismo, que es una corriente que no vimos, pero que está perfectamente vinculada con ellos, y obviamente la Escuela de los Anales, que también revisamos con respecto a su visión de las tres etapas, ciclos de la historia, y todos estos, cada una de estas escuelas nos ofrece una forma de análisis social. El objetivo de este curso de teoría social, es que ustedes tuvieran una visión panorámica, ¿sí?, de cada una de las teorías que se van a desarrollar dentro del ámbito social, porque ustedes van a ser científicos sociales, o eso esperamos por lo menos, y para poder ser científicos sociales, pues necesitamos conocer el gran mosaico de propuestas teóricas y metodológicas que se han desarrollado desde el siglo XIX. Veíamos el caso de Marx, de Comte, de la sociología comprensiva de Weber, del idealismo alemán de Fichte y de Hegel, así como, les decía yo en su momento, las famosas cortinas, los fondos de telón, perdón, de la teoría de evolución de Darwin, el psicoanálisis, el existencialismo, el nihilismo, que nos ayudan a entender prácticamente cada una de estas escuelas y cada una de estas etapas. Bueno, pues eso es lo que hemos estado revisando en este semestre, y pues básicamente con esta exposición y con este trabajo pues de seguimiento, pues vamos a cerrar este curso, y bueno, pues
lamentablemente no es el curso que hubiéramos querido tener dentro del aula, cara a cara, como debe de ser, o más bien como nos han enseñado que debe de ser, y ahora pues nos tuvimos que enfrentar por la pandemia a un nuevo modelo que definitivamente, lo digo aquí, se los digo a ustedes, es frustrante porque uno nunca sabe qué tanto está uno solamente hablando frente al monitor de la computadora y quiénes están realmente allá atrás, con quiénes estoy interactuando y cuál es el modo precisamente de ir validando esa interacción. Y sin embargo, pues ese es el único modo que tenemos por el momento y al parecer va a continuar por lo menos otro semestre más porque todavía no tenemos las condiciones de retorno objetivos presenciales a nuestra institución. Si bien es cierto, la UAM nos ha convocado para el retorno a clases en el mes de septiembre, en el caso de los estudiantes y los académicos, lo cierto es que también el rector acaba de enunciar que, bueno, se estará haciendo un análisis para que algunas de las materias, sobre todo las que no requieran obligatoriamente la presencia de todos en el aula, pues se sigan llevando bajo esta dinámica terrorífica, por supuesto, que es la educación virtual. Y sin embargo, pues hay que hacerlo. Y entonces, bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes que pues se mantengan dentro de esta dinámica y bueno, pues estaremos viendo la situación de la evaluación para la próxima semana. Voy a cerrar la grabación y a partir de eso pues ya lo platicamos detenidamente sobre la forma, el día y obviamente los horarios de evaluación. Cierro mi presentación y por supuesto también detengo la grabación.